Hola a todos y bienvenidos a este vídeo en el que vamos a hablar sobre violencia psicológica. Yo soy Grecia de Jesús y soy psicóloga sanitaria colegiada en Madrid. Si queréis saber más sobre mí podéis entrar en mi página web greciadejesús.com. ¿Qué es la violencia psicológica? La violencia psicológica es un tipo de violencia que provoca un sufrimiento emocional en otra persona. Este sufrimiento se genera a través del comportamiento sin que haya una agresión física. Algunas de las características de la violencia psicológica es que puede darse junto a otro tipo de violencia, como por ejemplo la violencia sexual o la violencia física, o puede darse de forma aislada. Otra característica muy importante es que la violencia psicológica suele surgir de forma progresiva, gota a gota. Es decir, que se empiezan realizando una serie de comportamientos y actitudes violentas hasta que llega un punto que se van normalizando y esas actitudes llegan a ser cada vez más graves. Otra característica muy importante es que la violencia psicológica genera grandes consecuencias. Graves consecuencias en la relación porque la relación se deteriora al máximo, se convierte en una relación disfuncional, insana, tóxica y aparte la víctima puede tener graves consecuencias psicológicas como por ejemplo trastornos que tienen que ver con el estado anímico, ansiedad y problemas de autoestima. También se pueden dar problemas en la personalidad de la víctima. Es cierto que la violencia psicológica, al no verse, a veces cuesta mucho identificarla. Por eso en este vídeo vamos a ver algunos ejemplos concretos que nos van a ayudar a especificar un poco más a la hora de identificar la violencia psicológica y a la hora de describirla. Un primer ejemplo puede ser la manipulación. Un tipo de manipulación es el chantaje, la amenaza. Cuando queremos conseguir algo a pesar de que sepamos que la otra persona no quiere hacerlo, o el medio para conseguir ese fin perjudica a la otra persona, utilizamos este tipo de técnicas y además también encontramos otra técnica incluso mucho más compleja que es el gaslighting, que consiste en una serie de actitudes que generan que la otra persona acabe pensando que está loca, como por ejemplo que la otra persona haya visto una foto en tu ordenador y al transmitírtelo le digas que era mentira, que nunca has tenido esa foto y realmente realices una serie de comportamientos para borrar esa foto y demostrar que no era así. Si estas conductas son continuadas, generan una dinámica de manipulación muy grave que genera graves consecuencias en la víctima. También tenemos técnicas o un tipo de violencia psicológica basada en la degradación, es decir, realizar humillaciones, ya sea en público o en privado, el reírnos de esa persona por características de su personalidad, su forma de ser, su forma de vestir o cualquier cuestión que forme parte de la identidad de esa persona. Realizar críticas ofensivas también forma parte de este tipo de degradaciones. No colaborar o no asumir responsabilidades que de alguna forma sí que estamos obligando que a la otra persona a asumir, como por ejemplo no hacer absolutamente nada en casa cuando las dos personas conviven, dejarle toda la responsabilidad a la otra persona, es un tipo de violencia. También invalidar las emociones del otro, el no permitirle sentir ciertas emociones, degradar esas emociones, hacerle sentir mal por tener esas emociones. También invalidar comportamientos, no permitirle actuar de una forma determinada, prohibirle determinadas cosas. Otro tipo de violencia psicológica sería a través de la intimidación, a través de insultos, gritos, romper objetos. La persona acaba teniendo miedo
y eso provoca que no se comporte de forma libre cuando se relaciona contigo o cuando se comunica contigo. Otro tipo de violencia psicológica sería a través del rechazo. La ley del hielo. Sin consenso previo se deja de hablar a la otra persona a modo de castigo. En estas circunstancias, la persona que lo está haciendo está posicionándose por encima de la otra persona, castigándola. Considera que puede posicionarse por encima y castigarla, darle su merecido, generar justicia. También otra forma de realizar este rechazo sería a través de la exclusión. Excluimos a la persona, ya sea en grupo o de nuestra vida. La aislamos de su familia, de su círculo, o incluso podemos hacer ghosting, que es que de un día para el otro dejamos de tener una relación sin dar ningún tipo de explicación ni sin generar una ruptura activa, lo cual indica que no estamos ejerciendo nuestra responsabilidad afectiva en esa relación. Y ya por último, dentro de la violencia psicológica englobamos todas las actitudes y acciones y comportamientos que implican un control hacia la otra persona. Por ejemplo, cualquier actitud que genere esa jerarquía de la que hablábamos, tener que dar explicaciones constantemente de lo que se hace, de lo que no se hace, o no permitirle hacer nada por su cuenta a la otra persona sin el permiso previo. Estas actitudes son algunos ejemplos que nos permiten identificar esa violencia psicológica que a veces tanto nos cuesta identificar o que a veces incluso nos vemos justificándolas. Espero que os haya gustado el vídeo y que os ayude a identificar ese tipo de acciones. Si queréis conocer más sobre mí, recordad que podéis entrar en mi página web greciadejesus.com. Muchísimas gracias por vuestra atención y me quedo atenta a vuestros comentarios o preguntas. Que paséis muy buen día.